Bienvenidos a El Arte de Crear Impacto. En esta ocasión es un seminario en respecto a que te hagas tus preguntas para ti como escritor. ¿Sí? Nos acompaña Araceli García. Araceli, ¿quieres saludar? ¿Quieres platicarnos algo antes de que empecemos? Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Me da mucho gusto poderlos saludar otra vez en este sábado, en donde estamos viendo otro pedacito más de cómo escribir o cómo ayudarles a que ustedes escriban. Muy bien. Gracias. Exacto. La idea de estos seminarios es que aporten algo, que realmente estemos dando algo y que sea útil para ustedes. Y si logramos que sea útil y que les atraiga, perfecto, bueno, pues seguimos. Sí, muy bien. Entonces preparé algunas cosas. Vamos a ver, permítanme. Si bien hemos hablado de muchas cosas respecto a los elementos que nos podrían ayudar a elaborar una novela o un cuento, hay algo mucho más básico que todas las formas y métodos sugeridos o indicados en cualquier manual. Sí, hay mucho más, hay algo que es mucho más profundo y que tiene que ir al corazón del escritor, si es que él quiere escribir poesía o ficción. Y yo les pregunto, ¿cómo nace un escritor? Ah, qué pregunta, ¿verdad? Tan difícil de responder como una de las ecuaciones jamás resueltas por los eruditos. Y permítanme burlarme de ustedes y de mí mismo, porque hice la pregunta con el afán de nunca responderla. Es una pregunta pensada para que te la hagas a ti mismo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo nace un escritor? Hazte esta pregunta. Y tomaré unas cuantas líneas de la novela Nada es Eterno de Sidney Sheldon para que los ilustre un poco. Dice así: su casa estaba llena de libros y su entusiasmo resultó contagioso. Estamos hablando de una tía que es protectora de una mujer que se va a convertir en doctora. Entonces, vuelvo a leer: su casa estaba llena de libros y su entusiasmo resultó contagioso. Existen mundos maravillosos ahí dentro, decía a la pequeña. Lee y sabrás de dónde vienes y a dónde vas. Ahí termina la pequeña nota que quería darles. Y yo te pregunto o les pregunto a ustedes, ¿sabes de dónde vienes? Y cuando contestes esta pregunta, te haré la siguiente. ¿Sabes a dónde vas? Y si ponemos atención a la primera pregunta, podríamos decir que yo vengo de esta familia, yo soy arjonilla y bla, bla, ¿no? O yo vengo de la alcurnia de, pero no, no, no. Hay algo más a esto. ¿Qué tengo adentro? ¿Qué tengo dentro? ¿Cuáles son mis experiencias, buenas y malas? ¿Y qué pasa cuando uno lee a otros autores? Podemos encontrarnos a uno mismo, podemos encontrarnos a nosotros mismos cuando encontramos cosas que nos agradan en los personajes, en las actitudes, en los pasajes, en lo que ellos viven, en sus emociones o sus problemas. Y entonces comparamos nuestra vida contra la de los personajes o las situaciones que están siendo narradas. Y ahí es en donde entramos a un punto muy interesante respecto a los escritores cuando están empezando a escribir, y es cuando ponen el freno. Y dice, ¿por qué tengo que leer a otros? Dice un escritor, o dice un joven, o dice una persona que acaba de tener su primer manuscrito, o tiene dos, pero ¿por qué debo de leer a otros? Pues tienes que leer, porque cuando tú lees a otros, empiezas a dejar el orgullo a un lado. Y quiero hablarles un poquito acerca de esto. El filósofo L. Ronald Hubbard nos dijo hace mucho tiempo, hablando sobre la educación, que la primer barrera en cualquier tema en el estudio es pensar
que uno lo sabe todo. Entonces, ¿qué pasa cuando el escritor se siente que él es el non plus ultra porque ya hizo una novela y es tan buena, tan excelente, tan fabulosa, que todos tienen que leerla? Bueno, tienes que dejar el orgullo a un lado un poco, porque si realmente estás en el camino de ser un escritor, tienes que poder comparar lo que tú tienes, lo que te dio a ti y lo que da a otros, ¿sí? La arrogancia la tienes que dejar a un lado. He encontrado que los escritores más famosos dejaron la arrogancia a un lado. Muchos de ellos, para poder tener o alcanzar o encumbrarse, realmente pasaron las de Caín en muchas ocasiones. No eran leídos, no eran aceptados, no querían ver sus cosas, etcétera, hasta que de repente lo logran. No todos, ¿verdad? Estoy hablando de algunos de ellos. ¿Y qué pasa cuando uno es arrogante? Cierras tu puerta, cierras la puerta, no permites que entren a verte realmente, sino que dices, yo soy así y nadie me puede tocar. Nos hemos encontrado muchas veces que cuando editas a un escritor por primera vez, se sienten ofendidos. ¿Cómo es que se atreve a decir que esta palabra no va ahí? ¿Sí? Y quiero decirles algo. Hasta los mejores escritores, los de más alto nivel, son editados. ¿Y la edición en qué consiste? En dar perfección a la obra y llegarla al punto culminante donde los lectores pueden leerla con facilidad. Así como los escritores tienen un editor o varios editores, existe la edición en música, que es lo mismo. El autor hace la obra, pero el maestro, la gente que está en el laboratorio, las gentes que están en la cámara de grabación, tienen mucho trabajo en la edición. Bueno, si queremos ser realmente escritores y llegar lejos, tienes que dejar el orgullo y la arrogancia a un lado y tienes que poder ver lo que los grandes han hecho, los novelistas de gran éxito tienen, y no solo ellos, sino todas las demás personas cuando leen tu obra. Tienes que poder escucharlos. Yo recuerdo cuando hice la primera novela que, que me la destrozaron. Pero puedo confesar que pasé a través del proceso de aprender. Entonces, lo que tenemos que ver es, ¿tienes mensaje? ¿Estás lanzando un buen mensaje? ¿Está llegando? Entonces, adelante. Pero deja el orgullo a un lado, deja la arrogancia a un lado, lee a otros, que las demás personas que vean tus cosas las puedan platicar y te puedan decir a la cara sí o no y no te ofendas. ¿Sí? Ya casi le voy a dar la palabra a Araceli, nada más quiero decir un poquito más. Como escritor tendrás que hacerte varias preguntas que solo tú podrás responder. Y déjame que te cuente que lo que concluyas en estas preguntas te llevará o no a ser un escritor, a ser leído o no ser leído, dependiendo de estas preguntas que tú te hagas a ti mismo. L. Ronald Howard era escritor también era novelista, con novelas de mucho éxito, y él, en una de sus participaciones o colaboraciones hacia los demás, mencionó que para que un autor tenga su estilo, tiene que escribir, escribir y escribir. O sea, hay un cierto volumen de lo que tiene que escribir para que él llegue y descubra su estilo. Y es cierto, ¿sí? Porque empiezas, de acuerdo, pero es como cuando tú
vas a aprender a andar en bicicleta. Te subes a la bicicleta y te caes 3 veces, ¿verdad? O más veces. Y llega un momento en que empiezas a tomar el dominio. Igual en la escritura, igual en tu estilo. Encuentra tu propio estilo. Tú eres quien lo va a encontrar. Y estoy en contra, y ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir, de cuando dicen es que voy a corregir el estilo. No estoy de acuerdo ni con el término. Pero bueno, ok. Ahora, lo que en la práctica ha resultado beneficioso en nuestros años que hemos estado trabajando con otros escritores es darles los elementos de las obras, darles los trucos, los pasadizos, los secretos, elementos que han usado otros escritores, desmenuzarlo, analizarlo. Pero a la hora de escribir, tienes que olvidarte de ello. Te tienes que poner a escribir, porque si te pones a pensar, ay, no, aquí me faltó esto y me faltó lo otro y me faltó aquello, entonces me faltó también esto, entonces ya te metiste tanto en la forma que no vas a lograrlo, te perdiste. Entonces lo que nosotros encontramos que es más beneficioso es, sí, aprende, escucha, ve los trucos, ve los secretos, ve los pasadizos, ve los elementos que conforman una obra exitosa, pero a la hora de escribir, olvídate de todo. Escribe. Escribe, escribe y escribe. Escribe mucho, ¿sí? Y compara lo que has escrito después. Después. Bien, voy a acabar, todavía no. Dice, llegaremos a un asunto interesante. 2 puntos muy interesantes que quiero que tomen en cuenta. El primero, ¿qué te da a ti cuando escribes? ¿Qué te das a ti mismo? ¿Qué sientes? ¿Cambia tu estado de ánimo? ¿Te reconforta? Esa sería la primera pregunta. Y yo pido que se la hagan a ustedes mismos. Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que tus lectores sientan? Y descubrirás que si el punto número 1 está claro para ti y te apasiona, es mucho más fácil que puedas entrar al punto número 2 y entonces ellos puedan recibir eso que tú deseas que ellos reciban. ¿Sí? Hay muchos estilos de escribir y va a seguir en aumento la cantidad de estilos de escribir. Que si se usan muchos diálogos, que si no se usan, que nada más es descripción, que si la narración en tercera persona logra el impacto deseado. Ok, eso es una decisión personal, porque una obra de una forma o de otra, si es buena, va a causar impacto. Pero tú, ¿cuál es tu papel? Tu papel es escribir. Busqué la definición de escritor y no dice más que alguien que escribe. Bueno, hay otra definición que dice alguien que ha publicado, escribió y publicó. De acuerdo. Bien, voy a concluir con algo muy sencillo. Hazte estas preguntas a ti mismo, llega a tus propias conclusiones y ve a la pregunta básica con la que empezamos. ¿Dónde nace el escritor? ¿Dónde? Así que golpea esas teclas y recuerda que tus lectores son los únicos que podrán decirte si lo lograste al final. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Araceli. Muchas gracias, Toño. Bueno, yo voy a ahondar un poquito en lo que Toño ya dijo. Como escritor, pues tenemos una idea y tenemos un montón de escenas que pasan por nuestra mente. No sabemos a dónde vamos exactamente, pero tal vez ni siquiera sabemos cómo comenzar a escribir. ¿Sí? Pero es normal, no te apures.
O sea, todos pasamos por lo mismo. Lo que yo te aconsejo es que, como dice Toño, escribas. Te sientas a escribir y las ideas se van poniendo en orden. Vamos usando las mismas ideas para crear nuevas ideas y eso nos va dando como el hilo, ¿no? Como la cuerda, ¿no? Que vamos jalando para poder escribir. Es importante que pienses que no necesitas tener unos estudios específicos de la lengua, de la literatura para empezar a escribir. Yo te voy a dar el ejemplo de Charles Dickens, por ejemplo. Él pues no tenía los estudios, no tenía una carrera universitaria y sin embargo escribió Oliver Twist. Esa fue su segunda novela, conocida por todos en el mundo. Y pues, o sea, también podemos decirte de Mark Twain, quien hizo las obras de Tom Sawyer. ¿Quién iba a pensar que Tom Sawyer iba pues a cautivar a todo el mundo, ¿no? Y tampoco se la pasaron en una universidad aprendiendo y aprendiendo. Eso no quiere decir que no lo hagas. Al contrario, yo te aconsejo que sí te ilustres, que sí veas mejor manera de redactar, porque, bueno, yo como editora me he puesto, bueno, me han llegado escritos donde la redacción pues deja mucho que desear. Sin embargo, la idea es buena. Entonces yo te aconsejo que trabajes en tu redacción, que cheques si comunicas, si realmente está claro lo que queremos comunicar. Pon a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu hermana, qué sé yo, alguien que te escuche, que lea lo que tú acabas de escribir y te diga si es claro para ellos lo que tú estás expresando, ¿sí? O sea, es importante que leas, como dice Toño. O sea, si no leemos, pues las ideas no surgen. No puedo tener aquí pensado, voy a escribir una novela de vaqueros, pero pues si no he leído novelas que tengan que ver con ese tema, pues a lo mejor no me voy a desplazar así tan fácilmente, ¿no? Hay que investigar, hay que meterse en lo que nosotros queremos comunicar. Si vas, como digo, a escribir algo de vaqueros, pues te tienes que meter en esa época, cómo se vestían, cómo pensaban, cómo caminaban, cómo agarraban la cuchara, cómo, etcétera, etcétera. O sea, tienes que adentrar a esa época y vivirla, vivir todo eso que estamos queriendo comunicar, ¿sí? Tienes que ser disciplinado. ¿Por qué? Porque si vas a escribir, tienes que pensar que hasta que no termines la historia, pues no está el sueño logrado, ¿no? Tienes que estar ahí en el proyecto sin rendirte día tras día, tratando de jalar ideas, plasmarlas, en fin. También, como dice Toño, hay que ser humildes. Y yo como escritor, bueno, pues he escrito una novela, pero pues la verdad no he escrito realmente yo nada. O sea, yo pienso que me falta mucho, mucho, mucho por darle al mundo, ¿no? Digo, eso no quiere decir que no tenga escritas algunas otras cosas, pero digo, yo las haya sacado a la luz, solamente tengo una novela. Igual yo les digo, aviéntense, hagan un cuento, hagan cualquier cosa que quieran comunicar, denlo al mundo, porque si no lo dan, esa comunicación se va a quedar ahí, se va a quedar, nadie la va a escuchar, nadie va a saber que existe. Ustedes se dan la oportunidad de que otros lo escuchen, verán que las ideas van a resurgir como una fuente, van a empezar a salirles, ay, pues sí le gustó a fulanito, y sí le gustó a menganito, pues yo puedo hacer esto, y empiezan las ideas, pum, 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 y empezamos a crear algo mejor. No dejen de escribir. Los que les gusta, los que les apasiona la escritura, escriban, escriban y escriban.
lean, lean, porque de ahí vienen las mejores ideas. Y bueno, el camino para encontrar una buena editorial, bueno, todos hemos pasado por todo, por desengaños, por que nos digan que sí o que nos digan que no. Culpa Publishing da la oportunidad a escritores noveles para que ellos puedan entregar lo que están queriendo comunicar y tengan esa oportunidad de ser leídos. Yo los invito a que no echen en saco roto esto que nosotros estamos haciendo, Toño y yo, para que ustedes logren sus sueños, logren ser publicados. Inscríbanse al nuevo concurso que Toño quizás les hable ahorita de eso. Y bueno, yo los invito a que sean parte de este maravilloso mundo de los escritores. Muchas gracias, Toño. No, de nada, no te me vayas, no te me vayas. Okay. Hay algo importante que quiero decirles. Araceli es muy humilde porque dice que escribió una novela. Sí, es cierto, pero es una enorme poetisa. Lleva años publicando sus poemas. Ha tenido premios, reconocimientos. Realmente yo la considero una extraordinaria poetisa y estamos trabajando ya para presentar muy próximamente un libro de poesía que es una belleza. Nada más platícanos brevemente de ese libro. Bueno, en ese libro traté de sacar algunos de mis mejores poemas. Son diferentes sentimientos, no es hacia un mismo tema, como pues he visto que hay poemas o poemarios que así lo presentan, que hablan de la soledad y todos los poemas son de soledad, o hablan de la educación y todos los poemas son de educación. Yo más bien trato de dar un poquito de aquí, un poquito de allá, y dar una lección en cada uno de mis poemas. Son 60 poemas los que estoy poniendo en este poemario, y bueno, hay algunas sorpresitas más por ahí. Muy bien, pero vamos a publicarlo ya muy pronto, muy pronto. Muy bien, entonces estamos trabajando en ello, estamos en las partes finales, los poemas están hechos, nada más es el formato y todo lo demás. Les va a encantar, ¿sí? Les va a encantar. Quiero concluir con un detallito. Yo he descubierto a través de la búsqueda acerca de algunos autores que me gustan, que ellos se comunicaban entre ellos. Ellos a veces se reunían y si no se reunían se mandaban la obra de uno al otro, ¿sí? Eso nos da una lección, nos deja el orgullo a un lado y nos dice, conoce lo que otros están escribiendo. De hecho, unos autores le daban lo que les había parecido la obra al otro autor. Eso es muy común dentro de los autores publicados. Entonces, a los nuevos escritores, lean y no solo lean las grandes obras, lean a sus compañeros, los nuevos escritores. Y denles ese valor, esa palmadita que a veces están deseando, cuando se la merezcan, claro. Creo que es todo por hoy. Es una conferencia o seminario de retrospectiva, o sea, cada quien tiene que hacerse sus preguntas y llegar a sus propias respuestas, porque esto es la base para todo lo demás. ¿Algo más, Araceli, para concluir? Pues nada más, reitero la invitación para todos, para que publiquen con nosotros, para que entren en el concurso nuevo de este año, 2022, y bueno, se den la oportunidad de ser leídos, de ser escuchados. Este camino de la escritura es el más maravilloso que yo puedo como escritor decirles que es lo mejor que hay,
porque tú creas lo que quieras y haces lo que quieras en ese universo maravilloso que es la escritura. Comparto contigo eso. El concurso es 2023, ¿eh? No 2022. Perdón. Muy bien. 23. Al final de este video, voy a poner las bases, se las voy a poner por escrito para que las tengan. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos, ¿verdad? Y nos vemos el próximo sábado en El Arte de Crear Impacto, otro seminario más. Que pasen muy bonita semana. Gracias.